Bienvenidos. Damos comienzo a este culto de adoración. Comenzamos con una oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, bendito Dios. Te alabamos, oh Dios, en esta mañana. Bendito Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor, a las iglesias de Cristo en todo el mundo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Amado Dios, gracias. Gracias por estar en medio de nosotros. Señor y Dios, tú eres nuestro primer invitado, el invitado de honor. Sin tu presencia, oh Señor, nada somos. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Y ten misericordia de la humanidad. Bendito Señor, te agradecemos con todo el corazón por estos favores. Pedimos y suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar cantando el himno 892. Dice, te amo, Señor. Eso comenzamos cantando en esta mañana. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. A continuación, el 896, en la misma página. Lo entenderemos más allá, dice el título, ¿no? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán? Pero allá con mi Jesús, cuando brille plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En nación, patria de solas, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá.
esta vida temporal no por siempre de gozar. Alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, pero entenderemos todo más allá. En nación, patria desolas, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás. ¿Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer? No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria desolada, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Amén, hermanos. Así es. Algún día entenderemos cuánta belleza hay en el cielo. Hoy no lo podemos entender, todo no lo podemos entender, pero algún día lo entenderemos, allá en el cielo entenderemos. Por lo tanto, vamos a comenzar con el mensaje de esta mañana. Una vez más, demos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro. Te alabamos, oh Dios, Señor de los cielos y de la tierra. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, por permitirnos hacer tu voluntad. Te agradecemos con todo el corazón, bendito Padre. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Que tu Santo Espíritu nos guíe a hablar de tu verdad y que siempre se haga tu voluntad y que todo el honor y la gloria sea para ti. Oh bendito Padre, te alabamos con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Te damos gracias por todas estas bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos. Con la serie El Milenio. Continuamos con la serie El Milenio. A pesar de que la palabra milenio no está escrito en las Sagradas Escrituras. Por esa razón vamos a usar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Abran las Sagradas Escrituras, libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 3. Habíamos visto ya el verso 1 y el verso 2. Ahora nos toca el verso 3. El milenio terminaremos cuando lleguemos al verso 10. Entonces entenderemos qué significa 1000 años. Había dicho ya el día miércoles, Dios en las Sagradas Escrituras, en su sagrada palabra, usa números. Por ejemplo, usa el número 24, usa el número 12. Usa el número 1000, usa el 140,000, usa el número 70, usa el número 7. Entonces, todos los números que encontramos en el Nuevo Testamento
Cuando encontremos esos números en el Nuevo Testamento, es simbólico. En Apocalipsis encontramos el número 10. Es simbólico. Habiendo aclarado eso, vamos a dar comienzo con el tema 1000 años. Apocalipsis 20, verso 3, y leemos. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueren cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién es él? Es Satanás. ¿Quién fue arrojado al abismo? Satanás. ¿Quién está encerrado en el abismo? Satanás. ¿Por cuánto tiempo? Por estos 1000 años simbólicos. Pero al final de los 1000 años simbólicos, Satanás será suelto por un poco de tiempo. ¿Sabemos el poco de tiempo? No lo sabemos. Las Sagradas Escrituras no dicen cuánto tiempo. Simplemente hay una palabra simbólica que dice un poco de tiempo. Por eso dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás será desatado, como en los tiempos antiguos, será desatado por un poco de tiempo. Ahora, como dije, no dice por 7 años, no dice por 10 años, no dice por 20 años. La palabra no lo dice. Es una palabra simbólica. Habíamos dicho el día miércoles, por excelencia, por naturaleza, el libro de Apocalipsis es libro profético. Por excelencia es un libro profético. Todas estas cosas del Apocalipsis, nuestro hermano el apóstol Juan lo recibió todo en visiones. Por lo tanto, cuando alguien, habíamos dicho también el día miércoles, hay soñadores de sueños, significa aquellos que vienen con falsas sutilezas, aquellos que vienen con mentiras, con engaños. Esa clase de predicadores abunda en todo el mundo, no solo aquí en el Ecuador, abunda en todo el mundo. Abundó en el tiempo de Pablo, abundó en el tiempo del Señor Jesús, abundó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había falsos profetas y profetas verdaderos. Por lo tanto, mentirosos y falsos han abundado desde el principio de los tiempos y abundará hasta el final de los tiempos, hasta este poco de tiempo en el cual Satanás será desatado. He aquí unas palabras para los que no avanzaron a escuchar. El período simbólico de 1000 años comenzó con la derrota de Satanás. Y eso sucedió con la caída del Imperio Romano. En el tiempo del emperador Constantino, cuando éste se convirtió al cristianismo en el año 325 después de Jesucristo, prácticamente terminó la persecución para los cristianos de parte del Imperio Romano. Habíamos hablado también de la gran tribulación. Dijimos que la tribulación significa sufrimientos, persecuciones. Duró esas tribulaciones hasta el año 325 después de Jesucristo, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Ahora, tal vez muchos de ustedes dirán, ¿dónde está escrito eso? Claro, de que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, no está escrito, pero recuerden,
así como toda nación, todo país tiene historiadores de la patria, les hago un recuerdo nada más. Por ejemplo, aquí, ¿quién escribió la historia del Ecuador? ¿Recuerdan ustedes? En la escuela nos enseñó. Yo claramente lo recuerdo. ¿Quién escribió los sucesos de los españoles contra los americanos, contra nuestros antepasados que vivieron en estas tierras? ¿Quién escribió eso? Desde la época de la colonia, ¿quién escribió eso? ¿Recuerdan? En la escuela, en el tercer grado, ya aprendimos. Fue el padre Juan de Velasco, que escribió la historia del Ecuador y nos cuenta de cómo los españoles robaron y abusaron hasta de las mujeres. Por lo tanto, así también en los tiempos del Señor Jesús hubo grandes escritores. Uno de los más famosos escritores es Josefo. Entonces, en la historia secular, él nos cuenta los sufrimientos del pueblo de Dios, que los mismos judíos perseguían, los romanos perseguían. Recuerde, dice que Pablo murió decapitado a manos del emperador romano. Entonces, lo que Pablo murió decapitado no está escrito, pero lo que sí murió, murió a manos del imperio romano. Así también, ¿quién mató a al Señor Jesús? Los romanos, ayudados por los judíos, que era el pueblo de Dios. Entonces, de todas maneras, entra de vez en cuando la historia secular en la historia de Dios, en la palabra espiritual de Dios. También entra la historia secular para poder entender todas estas cosas. Habiendo aclarado esto, vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 31 y 32. El Señor Jesús dijo lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora de ahora, no. El tiempo del Señor Jesús, lo que iba a suceder en esos días. Pero también ahora, ¿acaso no tenemos persecuciones? ¿Acaso no hay sufrimientos? ¿Acaso no hay hambres y dolor? Por algo somos discípulos del Señor. Si somos discípulos del Señor, debemos de estar listos y preparados para el sufrimiento. Por eso dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Señor Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces esto significa lo siguiente: ahora será echado el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Cuándo fue enterrado? En el abismo del cual podemos estudiar en Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo fue arrojado al abismo? Cuando el Señor Jesús venció en la cruz a Satanás. Cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando el Señor Jesús inauguró su reino en el día de Pentecostés, prácticamente estaba Satanás aplastado, ya estaba vencido, estaba ya bajo el yugo del Señor. En ese sentido, dice la palabra, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto nos da a entender de que el Señor Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, atrajo al mundo entero con su palabra para que seamos sus discípulos.
Y el Señor sigue atrayendo en estos tiempos. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Por lo tanto, en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, Satanás ya fue arrojado al abismo. Pero había dicho el día miércoles que él sigue trabajando a través de sus discípulos, a través de sus servidores, porque Satanás también tiene discípulos, tiene servidores. ¿Cuáles son? Los falsos maestros, los mentirosos, los engañadores. Son poseídos por los demonios. Ellos siempre están interpretando torcido la palabra de Dios. Bien, ¿y cuándo terminará esto? La palabra dice, y terminará poco antes de la segunda venida de Cristo en el fin del mundo. En este poco de tiempo, Satanás es suelto de su prisión. Bien, ahora, los evangélicos no son hijos de Dios, aunque ellos lo digan. ¿Por qué? Los sabatistas, los testigos, ellos dicen que cuando venga el Señor, los 144,000 estarán en el cielo durante esos 7 años de tribulación. ¿Dónde está escrito eso? Eso es una gran mentira. Sabemos nosotros por la palabra de Dios que habrá resurrección de justos y de injustos al mismo tiempo. Los hermanos fieles que han seguido todo este año y medio la predicación ya saben que Dios, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, resucitará a justos e injustos al mismo tiempo. Por lo tanto, eso de que durante los 7 años, los 144,000 van a estar en el cielo, y cuando termine ese tiempo de tribulación, esa gente va a bajar nuevamente acá a la tierra para reinar con el Señor 1000 años. Eso es una gran mentira, eso es un gran engaño. Por favor, mediten en la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios. Todo eso es una gran mentira. Simplemente habrá una sola resurrección de justos e injustos, y simplemente habrá un solo juicio, tanto para los justos y para los injustos. Los injustos al mismo tiempo serán arrojados al infierno, y los justos iremos a vivir, si así Dios nos permite seguir siendo fieles, iremos a vivir para siempre con el Señor. Esa es la gran verdad. Por lo tanto, el resto de lo que las sectas religiosas dicen, todo eso es una gran mentira. Bien, vamos a ver ahora Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Busquen Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, recuerden esta palabra, Juan, que vio en visiones, almas, no cuerpos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ojalá, Iglesia de Cristo, ojalá ya muy pronto podamos congregarnos. Sería más fácil entender estas cosas.
a través de esta plataforma, no me es posible indicar todas las cosas. No es posible que ustedes hagan preguntas y yo les conteste. Pero traten de entender, porque estos pasajes es difícil de entender. Vamos a leer una vez más. Y vi tronos. ¿Quién vio? Juan vio tronos. ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien. ¿Quiénes se sentaron en sus tronos? Aquellos discípulos, aquellos nuestros hermanos del primer siglo que murieron. ¿A causa de qué? A causa de la palabra de Dios. Dice que unos fueron decapitados y murieron, y otros no recibieron la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Significa que no quisieron adorar a la bestia. ¿Quién era la bestia? En ese entonces era Nerón y luego Vespasiano, los que mayormente persiguieron a los cristianos de ese tiempo. Ellos eran la bestia. Por ejemplo, Vespasiano se declaró que es Dios y exigió a su pueblo y a todos los que vivían alrededor de esa nación, exigió que le adorasen a él. Y los que se negaron a adorar a él fueron muertos, decapitados, fueron destrozados por leones y así llegaron a tener la muerte por causa de la palabra de Dios. Pero la palabra nos dice que ellos, después de morir, se sentaron en tronos y Dios le dio la facultad de juzgar. ¿Hay tronos literales en el cielo? Por supuesto que no. Más adelante explicaré cuál es el significado de juzgar. Pero lo que sí quiero dejar bien claro es, por ejemplo, para entender más fácil esta situación, los primeros hermanos murieron, saben muy bien, por causa de dar testimonio de Jesucristo. Luego, en estos tiempos, nuestros hermanos que se nos adelantaron, murieron en Jesús, murieron haciendo la voluntad de Dios. Entonces, juntamente con los del primer siglo, con los que siguen muriendo, pero en el Señor, están reinando juntamente con nosotros. Nosotros reinamos hoy reinamos. El reino existe hoy. Desde el día de Pentecostés se inauguró el reino y durará hasta poco antes de la venida del Señor Jesús. Nosotros hoy reinamos con Cristo. Nos ha declarado, ya voy a dar el texto, nos ha declarado que somos reyes y sacerdotes durante este tiempo, hasta la venida del Señor Jesús. Pero este tiempo se termina un poquito antes de la venida del Señor Jesús. Se termina este milenio simbólico. Por lo tanto, nosotros reinamos con el Señor. Los hermanos que partieron reinan con el Señor. ¿Y saben cuál es la gloria de ellos? Ellos viven. Ellos viven. Ellos reinan. Ustedes, hermanos, como dije, los que han seguido durante este año y medio la predicación, saben, nuestros hermanos cuando mueren en el Señor, ¿dónde están? En el seno de Abraham, en el Hades, pero en el seno de Abraham. Ahora, vamos al verso
5. Pero también les aclaro una cosa antes de pasar al verso 5. Dice que fueron puestos señales en la frente, en la mano. ¿Cuál era esa señal? El 6, 6, 6. Esa es la marca de la bestia. Eso en aquellos tiempos pusieron físicamente, grabaron el número de la bestia. Solamente el que estaba marcado con el número de la bestia podían comprar y vender, o ir al mercado y comprar, o tener tierras. Incluso los cristianos, por causa de la palabra de Dios, le quitaron sus propiedades, le quitaron todas las cosas que ellos tenían. Por eso habíamos dado lectura ya hace mes 15 días en Hebreos 11, que ellos andaban, dice, de acá para allá, de arriba para abajo, solamente vestidos con piel de cabras. ¿Y donde dormían? Dicen los montes, en las cuevas. ¿Por qué? Porque le dejaron aún hasta 100 propiedades. Esos sufrimientos es físico, es literal. Así sufrieron nuestros primeros hermanos y muchos murieron por causa de la palabra de Dios. Pero ahora Dios los ha hecho sentar en tronos y les ha dado la facultad de juzgar. Bien, entonces pasamos al verso 5. Ahora viene la otra parte de esto. Pero el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuáles serán los otros muertos? ¿Podría ayudarnos, hermana Marcia? No lo sabe. Bien. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuáles son los otros muertos? Los otros muertos son los perseguidores de los cristianos. Los otros muertos hoy son los pecadores, son los que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Los otros muertos son los que rechazan el evangelio de Jesucristo. Ellos son los otros muertos, pero también murieron y también siguen muriendo ahora, ¿verdad? Ellos no reinan, ellos están muertos hoy en este milenio. En cambio, los que murieron en el Señor, ellos viven y reinan, dice, ¿no es cierto? Reinan con Cristo ahora, ellos viven. En cambio, los otros muertos, los pecadores, ellos están muertos. Ahora, algún hermano dirá, no nos ha dicho usted, hermano, que el espíritu no muere. Sí, el espíritu no muere, el alma nunca muere. Solamente este cuerpo de carne es mortal. Pero saben, hermanos, la palabra lo va a aclarar. Por ejemplo, vamos a leer otra vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Están muertos, ¿verdad? No, volvieron a vivir. ¿En qué sentido? En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, morir significa estar separado definitivamente de la palabra de Dios. Eso significa morir. En ese sentido, los pecadores que murieron, tanto del primer siglo, del Antiguo Testamento, los que hoy siguen muriendo, al morir, están muertos 2 veces. ¿Por qué? Porque murieron en la carne y luego murieron en sentido de estar separados de la presencia de Dios. Ellos no reinan. Recuerden, ¿dónde está el rico?
de la historia de Lázaro. ¿Dónde está el rico? En el lugar de tormento. Ahí está ya en sufrimientos. Entonces está muerto. Todo aquel que va al lugar de tormento es como si estuviera muerto. Aún nosotros en nuestra vida anterior, hace unos 15 años atrás, aún yo estaba muerto, pero en espíritu. Pero Dios tuvo misericordia de mí y yo me entregué al Señor. Entonces, a eso les llama la primera resurrección. El 5 dice, y esta es la primera resurrección. Antes de entregarnos al Señor, muertos estábamos. Por eso un libro según Timoteo dice que viviendo están muertos. Nosotros tenemos parte ya en la primera resurrección. Ahora, cuando nosotros lleguemos a morir de este cuerpo, ciertamente seguiremos viviendo con nuestros hermanos, seguiremos reinando con nuestros hermanos que se nos adelantaron hasta la venida del Señor Jesús. Nosotros también partiremos de este mundo, pero nosotros no moriremos en el sentido espiritual. No vayan a entender mal, solo muere este cuerpo de carne, pero en el sentido espiritual nosotros seguiremos viviendo y reinando con Cristo por estos 1000 años simbólicos. Bien, ahora pasemos al verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mire, bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. El que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. Por eso a nosotros el Señor nos dice, bienaventurados sois. Creéis, dice, sin haberme visto. Pedro dice que nosotros creemos en el Señor sin haberle visto. En ese sentido, nosotros vivimos por fe y somos bienaventurados ante los ojos del Señor, porque tenemos parte ya en la primera resurrección. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ojalá hayan entendido. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cómo es esto? ¿Otros 1000 años? ¿Otros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En Apocalipsis 24 reinamos hoy, hasta la venida del Señor Jesús, hasta que termine este periodo de 1000 años, hasta un poquito antes de la venida del Señor. Reinamos con Cristo. Pero luego, hermanos, después de la resurrección de los muertos, cuando el Señor Jesús dicte la sentencia a justos e injustos, unos serán arrojados al infierno, otros, si vivimos fielmente con el Señor, iremos con el Señor para siempre al cielo, ahí sí, al cielo mismo. Entonces, lo que significa, hay una continuación de los 1000 años. Pero estos 1000 años ya es eterno, eterno, eterno. O en el infierno o en el cielo. Ojalá me estés entendiendo. Es la continuación de estos 1000 años simbólicos. Luego viene la continuación, otros 1000 años simbólicos.
pero esa es la definitiva, la final. Hemos visto que reinamos hoy en Apocalipsis 24. Hemos visto en el 6 que hay otro milenio, la definitiva, pero no es solamente ese texto. Después veremos otro pasaje. Vamos a ir en orden. Es necesario hoy ser vencedores. Hoy es necesario ser vencedores. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Es necesario hoy ser vencedores para no sufrir el daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El Señor Jesús dijo lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, entonces, con esto vamos a ver lo siguiente. Dice, el que venciere. Es necesario hoy ser vencedores. Los discípulos del primer siglo, unos murieron decapitados y otros murieron por causa de la palabra de Dios. Acabé de decir. Luego, vamos a ver Apocalipsis 5:10. No pierdan este pasaje del Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis 5:10. Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos reinando ahora con el Señor. ¿Cuál es el tiempo? Estos 1000 años simbólicos. Ahora, nos dicen reyes y sacerdotes. ¿Solo a los varones? No, a toda la iglesia. Dios siempre incluye a las hermanas, a las mujeres. Los puso en alto sentido del honor. Por eso, las hermanas son reinas, son princesas para Dios. Por esa razón, es necesario que hoy seamos vencedores. Hoy perseveremos en la palabra. Hoy vivamos siendo fieles a Dios. Solamente hoy podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Solamente hoy podemos decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Tenme tan solo como a uno de tus jornaleros. ¿Cuándo podemos decir eso? Solamente hoy. Es necesario que hoy seamos vencedores. De lo contrario, sufriremos daño en la segunda muerte. ¿Cuándo llega la segunda muerte? Después de la resurrección, cuando Dios dicte la sentencia. Entonces vamos a ver sobre eso. Apocalipsis 22:5. Hemos visto Apocalipsis 24. Bien, veamos Apocalipsis 22:5. Y dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Ve? Es la gran verdad. Pero ya es la final. Es la continuación del milenio en la cual hoy nosotros reinamos, en la cual hoy los hermanos que se nos adelantaron también reinan juntamente con nosotros en el reino de Dios, porque ellos viven
Los pecadores están separados de la presencia del Señor. Están en el lugar de tormento, no en el infierno. No, después del juicio final serán arrojados al infierno mismo. Recuerden esta promesa del Señor. Después de la segunda resurrección, ya no tendremos necesidad de la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Ya no necesitaremos esta lámpara que alumbra para poder leer. Ya no. Ya no hay necesidad de preparar un desayuno, un almuerzo, una merienda. Ya no. Ya no hay necesidad de procurar por la ropa. Ya no hay necesidad de procurar por ganar dinero para el pan de cada día. ¿Por qué? Porque allá en la eternidad, Dios va a ser nuestro pan. Dios va a ser nuestra luz. Dios va a ser nuestro sol. Y nos va a abundar, nos va a llenar de bendiciones. Su amor es infinito hasta la eternidad. Es la promesa de Dios por la cual debemos de esperar y ser vencedores. Pero hoy, recuerden lo que la palabra acaba de decir en el capítulo 2. El que venciere, quiere decir el discípulo fiel. Por eso acaba diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego también vamos a terminar el 2 con el verso 10. Dije que en las Sagradas Escrituras Dios usa números, pero simbólicos. Dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta cuando dijo, hasta la muerte. Si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos galardonará ¿con qué? Con la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? ¿Lo que ponen los reyes? Por supuesto que no. La corona de vida es las abundantes bendiciones de Dios, el cual Dios nos dará segundo a segundo hasta la eternidad. Nunca nos faltará nada porque Él es nuestro pan. Él es nuestra luz. Él es la vida para nosotros y Él estará con nosotros para siempre. Porque Dios dice en este mismo libro, dice lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Compartirá, dice, su tabernáculo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Casa, templo. La casa de Dios no es aquí en la tierra. Por eso en el Evangelio dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. La casa propia para nosotros está en el cielo. Nuestro tabernáculo está en el cielo. Él va a compartir su templo, su casa y nos llamará su pueblo. Y como dice la palabra de Dios, Él estará para siempre con nosotros. A continuación, vamos a ver lo siguiente. Apocalipsis 6:1. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 11. Aquí en este pasaje habla de los primeros hermanos que murieron
Hemos visto, unos murieron decapitados, a otros los dieron muerte por dar testimonio de la palabra de Dios. Ellos piden justicia. Miren lo que dice en el verso 11. Dice, primeramente, vamos a ver el verso 10, donde ellos piden justicia. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así ellos imploraban que Dios haga justicia a sus matadores que seguían todavía aquí en la tierra. Claman aquí desde la eternidad. ¿A quiénes? ¿Contra quiénes? Contra los que le mataron a ellos. ¿Y saben qué dice el Señor? Mire lo que dice el Señor. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ve? Así clamaron los primeros hermanos a Dios, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra muerte? Pero Dios les dio descanso, consuelo, y les dio vestiduras blancas. No piense que les dio como un vestido de novia, un vestido blanco, no. En la eternidad ya no hay vestido de novia. Claro que el vestido de novia es blanco. Aquí dice, se le dieron vestiduras blancas. ¿Saben qué significa vestiduras blancas? Pureza, pureza, limpieza, pureza, verdadero, sin mala conciencia, sin malos pensamientos. Así los calificó Dios, que aquellos que murieron por la causa del Señor estaban llenos de pureza, de limpieza espiritual, y Dios les ofrece consuelo eterno y les dice que esperen un poco de tiempo, que también los que le mataron a ellos también serán juzgados. ¿Cuándo fueron juzgados? Al principio dije, cuando vino un emperador romano que se convirtió al cristianismo, llamado Constantino. Él, convertido al cristianismo, declaró lícito la religión cristiana, en la cual pudieron los primeros discípulos por fin en paz predicar la palabra. Literalmente, casi terminó la persecución, pero ha terminado la persecución. De alguna manera seguimos siendo perseguidos. El miércoles del domingo pasado había dicho, con ejemplos vivos, de que cuando uno solo se convierte al cristianismo, una familia, uno solo se convierte al cristianismo, el resto de la familia, los pecadores, se vuelven enemigos del cristiano. En esa manera también somos perseguidos hoy. Por eso dije que ser cristiano significa sufrimiento, dolor, angustia. Hermanos, siguiendo adelante, vamos a ver lo siguiente. Había dicho ya que la muerte significa separación eterna de Dios. Vamos a ver Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 59, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Bien. Isaías 59, versículos 2 y 3. Escuchen bien, y dice, pero vuestras iniquidades, quiere decir vuestros pecados,
Pero vuestras iniquidades han hecho división. Entendemos esa palabra, división, ¿verdad? ¿División para qué? A la derecha, los justos. A la izquierda, los pecadores. Y en el medio hay una división. Hoy también es así en lo espiritual. Los incrédulos, ustedes lo saben, están apartados de nosotros. Nosotros, un pequeño remanente, estamos al lado del Señor, a los pies del Señor. En ese sentido, hay ya una división. Ahora la palabra dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Acabé de explicar, ¿verdad? Y vuestros pecados. Iniquidad significa pecados. Si leemos bien, encontramos la respuesta en el mismo pasaje. Comienza diciendo iniquidades y luego termina diciendo pecados. Por eso dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ven eso? Dios oculta su rostro. ¿De quién? De los pecadores. Los pecadores pueden estar diciendo Señor, Señor, Señor. Ahorita abajo donde ellos llaman templo estarán diciendo Señor, Señor. Pero Dios no está ahí. Dios no escucha a los pecadores. Entiéndalo, por favor. El verso 3. Porque vuestras manos, primeramente habla su pueblo, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Quiere decir de pecados, de pecados. Pero algún hermano puede decir, pero dice sangre. Todo pecado acarrea a la muerte. A eso le dice sangre. Por ejemplo, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Algún mal haya hecho, ¿no? Y vuestros dedos de iniquidad. ¿Para qué sirvieron estos dedos? Para hacer pecado, para practicar en el pecado. ¿Para qué sirvieron estas manos? Tal vez para golpear a mi prójimo. En ese sentido, estamos llenos de sangre. Luego, dice, vuestros labios, miren, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. En ese sentido, estamos llenos de sangre, llenos de pecados, llenos de iniquidad. Pero a nosotros nos ha limpiado ya de todo eso. Nos ha lavado, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. En ese sentido, mantengámonos limpios, mantengámonos puros, mantengámonos apartados de las cosas del mundo. Por favor, entendamos lo que dice la palabra de Dios. Los mundanos con los mundanos, el pequeño remanente con el Señor. Esta es la familia de Dios, la familia aquí en la tierra y luego la familia en el cielo. Es la única familia verdadera. Pero recuerden lo que dice, vuestros dedos, vuestras manos, vuestra boca, vuestra lengua, que no hablen iniquidades, que no pronuncien pecado. Porque de lo contrario, nosotros mismos, si seguimos en pecados, dice que el Señor esconderá su rostro para no vernos. Dice que así oremos, Él ya no oirá nuestras oraciones. Por lo tanto, hacemos mal cuando decimos, oremos por un pecador. Es verdad que el libro Timoteo dice, oren por los reyes, oren por las autoridades, pero eso ya es otro punto. Vamos a seguir adelante. La segunda muerte también significa castigo eterno. Por eso los que murieron en pecado están
como si estuvieran muertos. La palabra, vamos a ver la palabra. Apocalipsis 21:8. El apóstol Juan nos dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De eso me adelanté antes. De eso me adelanté. ¿Cuándo sufrirán verdaderamente los pecadores que mueren en el pecado? Hoy el rico ya está. Dice, estoy atormentado en estas llamas, dice. Eso solamente significa remordimiento de conciencia por no haber hecho lo bueno en esta tierra. ¿Habría la ley de Dios en el tiempo del rico? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero a él no le importó nada, solo le importó, dice que hacía banquetes cada día con los de su clase, mientras que afuera Lázaro, echado en la puerta de la casa del rico, esperando que los ricos terminen de comer para luego entrar y recoger las migajas. Ese es el pueblo de Dios. En cambio, el rico era del mundo, pero cuando murió, no fue llevado por los ángeles. Cuando murió, él de pronto, cuando abrió los ojos en la eternidad, ya estaba en el lugar de tormento, pero no está todavía en el infierno mismo. Aquí sí, ya está en el infierno mismo, porque ya pasamos de la segunda muerte, es después de la resurrección. Entonces dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte sí es la definitiva. Una vez más, para los que no escucharon, muerte solamente significa estar separados de la presencia de Dios. Aquí ya están separados por toda la eternidad. Recuerden, solo por la mentira, dice. Hay alguien que dice, ¿cómo usted, hermano, va a comparar la fornicación con la mentira? ¿La fornicación es pecado, sí o no? Es pecado. ¿La mentira es pecado, sí o no? Es pecado. Todo pecado es infracción de la ley, dice en la carta de Juan. Todo pecado es infracción de la ley. ¿Ah? No dice, el fornicar es más elevado. El mentir no importa. No, todo pecado, dice Juan, en las cartas de Juan. Todo pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, no va a haber grados de sufrimiento. Pecó, y por ese pecado usted será condenado, echado al lago de fuego, dice, que arde con azufre, y es la muerte segunda, la muerte eterna, o sea, la separación definitiva de la presencia de Dios. Quiero agregar unas palabras y dice, esto es terrible. La promesa de Dios es solamente para los hijos de Dios, para los vencedores. Todos los demás, identificados como los hijos del diablo, sufrirán el castigo eterno. El infiel retrocede. El infiel hoy es cristiano, pero mañana o pasado puede retroceder. A eso les llama
en Apocalipsis, abominables, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables. A veces somos como si fuéramos cobardes. Viene un pequeño sufrimiento y ya no queremos estar con Dios. A veces nos comportamos como verdaderos incrédulos. No entendemos ni queremos entender lo que el Señor nos enseña. Y a veces cuando el pastor o el que predica le exhorta duramente, dice, no, este hermano es muy estricto, yo mejor me voy por ahí. Ese es abominable. Ese es abominable. Por ejemplo, Hebreos 10:38. Veamos, Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Dice, 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y noten esa palabrita, es muy importante. Y, o sea, ¿quién? El creyente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién retrocede? El creyente, está hablando a los creyentes. ¿Ha habido casos de que han retrocedido? ¿Sí o no? Han habido casos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por lo tanto, más el justo vivirá por fe. Sigamos manteniéndonos en la fe, en el evangelio de Jesucristo. No nos cansemos de hacer el bien. Sigamos en adelante, cada vez con más fe, cada vez con más fuerza, cada vez llegando a un mayor entendimiento de la gloria de Dios. Nunca, ni por un instante, amenacemos a Dios diciendo que yo quiero retroceder. Jamás, jamás. Porque también hay otro texto que dice, pero nosotros, los que vivimos verdaderamente por fe, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Eso es lo que tenemos que hacer. No somos de los que retroceden. Pero recuerde, hemos hablado del tentador. Él quiere atraparnos. Él es como un león hambriento que está atrás de nosotros, alrededor de nosotros, queriendo hacernos caer. Por eso, el que está lleno de fe, quiere decir lleno del evangelio, rechaza con escrito está. Habíamos visto Mateo 4:11, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios servirás, a Él solo servirás. Así también podemos decir nosotros, escrito está, no me podrás tentar, porque yo hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y el diablo huirá de nosotros. En ese sentido, volvámonos enemigos del diablo y amigos de Dios. Muy pronto predicaré lo que significa ser amigos de Dios. Vamos a ver hasta dónde puede un amigo salvar o favorecer a otro amigo. Continuemos viviendo en plena certidumbre de fe. Si retrocedemos, no hacemos nada bueno para nuestra alma y perdemos la salvación o vida eterna. El hombre justo vive por fe, y si retrocede o se retira de la fe,
en Jesucristo, entonces esto no le agrada a Dios. Si retiramos, esto no le agrada a Dios. Si nos retiramos, hemos visto en Isaías que Él esconde su rostro. Así oremos, Él ya no nos oirá. Por eso, hermanos, ni siquiera por un momento, ni siquiera por un instante, nunca amenacemos a Dios diciendo, yo me voy a retirar. He orado y orado. Es como si no me oyese. No, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Tenemos que orar con el alma, con el corazón arrepentido, de acuerdo a los mandamientos de Dios, no de acuerdo a nuestras necesidades, no de acuerdo a nuestras convicciones, no, sino de acuerdo a los mandamientos de Dios. Los que rehúsan creer en Él son abominables. Evangelio de Juan 12:48. Evangelio de Juan 12:48. El Señor Jesús dijo esto. El que me rechaza, miren, el que rechaza a Dios, ¿qué es? Abominable. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo será el día postrero? Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y se siente en el trono blanco. Ahí nos juzgará. Recuerde, hoy la palabra de Dios es quien nos juzga. Y también en el día postrero, la palabra que hemos oído ahora nos juzgará, nos salvará o nos condenará. Tengan muy en cuenta. Por eso he dicho que la palabra de Dios es palabra viva y eficaz, que penetra como una espada hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Así es la palabra. La palabra de Dios es palabra viva, es el soplo de Dios, es la respiración de Dios. Por eso tenemos que tener un gran respeto. Como humanos podemos equivocar, pero Él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Bien, los que rechazaron en los tiempos de Jesús y los que hoy siguen rechazando, vivieron y hoy siguen viviendo según su antojo. Los que rechazan a Dios hoy siguen viviendo según su antojo. Los tales en el día final se enfrentarán al castigo eterno. Hoy, ahora mismo, decida usted de qué lado está. Hermanos amados, ¿de qué lado están? Del lado del Señor. Que Dios nos bendiga. Recuerde, lo que usted decida hoy, sea para el bien o sea para el mal, perdurará para siempre y por toda la eternidad. Si usted decide retroceder, o los pecadores que no quieren aceptar la palabra de Dios, ellos ya tienen decidido la condenación. Es más, ya están condenados. Hoy ya están condenados los que no quieren recibir la palabra. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice, el que en él cree. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, o sea, el que no recibe, el que rechaza, pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Recuerden eso. Pero aún él tiene la oportunidad de arrepentirse, recibiendo al Señor como su único Salvador y Señor en su corazón. Bien, dejemos ya de participar en las cosas de inmundicia. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, verso 5 y verso 8. Y nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, nos dice lo siguiente. Verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Ahora el 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. No está diciendo hambre que vamos a pasar aquí en los días finales. Muchos en el día final viendo al Señor tendrán hambre y sed de conseguir el amor de Dios, pero ya no podrán, Ahora hay oportunidad de buscar al Señor. Ahí sentirán hambre, ahí llorarán amargamente, pero ya no habrá oportunidad. Por eso dice la palabra, y pagadle, dice, doble según sus obras. Allá ya solamente, ¿qué va a recibir? Según sus obras va a recibir el castigo. Porque aquí, ¿qué hizo? Dice que sus pecados ya llegaron al colmo. O sea, ya llegó al tope sus pecados, pero aún así no quieren arrepentirse. Y dice en el 8, por lo cual en un solo día, los evangélicos dicen, habrá varias resurrecciones, habrá, dice, varias venidas del Señor Jesús. Aquí dice en un solo día. He aquí, número 1, simbólico. No está diciendo que el juicio final durará un día de 24 horas. No, simplemente usa el número 1. Pero nosotros sabemos, según primera los Corintios capítulo 15 en adelante, sabemos que todo esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios le place usar el número 1, el número 3, el número 7, etcétera. Entonces miren lo que dice, por el cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, o sea, la separación de Dios, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. No se trata en esta vida, ¿verdad? Ya es en el juicio final. Ahí será antes de esto. Este mundo será quemado. Este mundo será deshecho. Porque Dios hizo todo lo que nuestros ojos ven de la nada. Y luego en el día final se convertirá en nada. De eso se trata. Y dice, porque poderoso es Dios del Señor que la juzga. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Para Dios todo es posible. Él tiene poder para cumplir su palabra. Él tiene poder para cumplir todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Dios siempre está al tanto de los pecados del mundo. Él no se olvida. Él no se olvida. A veces nos parece que se habrá olvidado, pero no. Cuando se multiplican tanto los pecados, Él también les da. ¿Saben qué?
el vino del ardor de su ira. La copa de ira será derramado sobre el pecador. Y vendrá de repente destrucción repentina. Este es el castigo terminante que todo abominable sufrirá, siendo quemado con fuego. De este pasaje en adelante es como decir que el reino de 1000 años o los 1000 años es la definitiva. Ha comenzado y es la eterna. Y seguiremos siendo sacerdotes de Dios y de Cristo para siempre. Es la continuación del reino por 1000 años simbólicos. Hasta aquí, con la bendición de Dios, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, en mi corazón y en sus corazones, terminaremos, Dios mediante, el día miércoles, este capítulo maravilloso sobre los 1000 años. Hemos llegado al final por hoy. Vamos a continuar en los mandamientos del Señor. Entramos a la cena del Señor. Recuerde, como siempre, es necesario dar lectura. Primeramente, la exhortación del Señor. Debemos de hacerlo con humildad, con un corazón arrepentido y contrito. Recuerden, y dice la palabra, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin darse cuenta que es la sangre del Señor, bueno, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La pena, el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Miren la pena. Si ustedes participan, tal vez sin reverencia, sin respeto, o tal vez hay alguna anomalía, algún pecado no confesado. Miren, la paga. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras traducciones dice, algunos ya han muerto. Por favor, tengan en cuenta. Entonces damos comienzo y la palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por favor, por el pan. Bendito Dios del cielo, bendito Padre. Gracias, oh Dios, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Señor, por bendecir este pan que simboliza el precioso cuerpo de nuestro amado Salvador, despedazado en la cruz. Bendito Padre, por ese amor grande para con nosotros, te damos gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, la palabra está dicho. Si todos tenemos, participemos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el jugo de la vida. Santísimo Padre, Santísimo Dios, te damos gracias, Padre, por bendecir este jugo de la vida que simboliza la preciosa sangre de nuestro amado Salvador, derramado en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu preciosa vida, por haber derramado tu preciosa sangre en la cruz. Solo mediante eso somos salvos. Tú eres la causa de nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Padre, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús. Agradecemos por estas bendiciones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amados hermanos, sabiendo estas grandes verdades, si todos tenemos, participemos. Pasamos al siguiente mandamiento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Oremos por las ofrendas. Santísimo Padre y Señor nuestro, gracias te damos, oh Dios, por estas grandes bendiciones. Bendice, oh Dios, estas manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Oh gran Dios todopoderoso, gracias. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones. Gracias te damos por estar en medio de nosotros. Agradecemos estos favores en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, Ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, hermanos, antes de despedirnos, quiero darles lectura a un precioso pasaje. Dice Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A veces damos mucha importancia a este mundo. Corremos por un lado, corremos por otro lado. Pero dice la palabra, estos cielos, esta tierra, están guardados para ser quemados y para la perdición de los hombres impíos. Aquí no encontramos de los justos. Para los impíos, aún para esta tierra, está reservado el fuego. Y para los impíos, el fuego eterno también.
Por esa razón, mis amados, es hora de concientizarnos y dar preferencia, un lugar especial al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de los dioses, al único Dios todopoderoso, al Señor Jesús, quien dio su vida por los pecados del mundo, al Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a cada instante de nuestra vida. Recuerden, si esta tierra, este cielo va a ser quemado, es temporal. Nosotros aún más no duraremos nada. Por lo tanto, pensemos ya en dedicarnos en la vida espiritual, en el servicio a Dios. Y con estas palabras, hermanos amados, oremos para despedirnos. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Te agradecemos, oh Padre, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús, por habernos dado a tu Santo Espíritu, quien nos guía cada instante de nuestra vida. Gracias, oh Dios, por ser tan generoso, tan amoroso para con tu pueblo. Amado Dios y Padre, te agradecemos por mantenernos con vida, por cuidar de los viejecitos, de las viejecitas, por cuidar, Señor, de los que sufren, de los que lloran, por cuidar de los que sufren hambre y necesidades. Ten misericordia aún de tu creación, de la humanidad. Todos dependemos de ti, todos necesitamos de ti. Oh Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Recuerda, Señor, nosotros tan solo somos polvo y ceniza. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe. Danos fuerza, Señor, para seguir en adelante. Cuida de tu pueblo, oh Dios, en el mundo entero. Si hay iglesias de Cristo verdaderas, ayúdalos a los tales. Y a los que no son, siempre tú eres un Dios de amor y bondadoso. Ábreles un camino, Señor. Dales oportunidad que se arrepientan. Bendito Padre, gracias. Te damos gracias, agradeciendo, Señor, por estas bendiciones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, que Dios los acompañe. Gracias. Hasta pronto.